¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a continuar con los devocionales que tenemos, ¿verdad? En la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leer ahora el capítulo 24 de Mateo. Pero antes hay que dar una reseña, ¿verdad? El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, ¿sí? Por ello se maneja cierta simbología, ¿verdad? En este Evangelio, en donde se habla del reino de Dios, de la venida del Mesías, ¿verdad? Los gentiles antes no entendían quién era el Mesías, pero aquí en el Evangelio de Mateo se habla específicamente de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue escrito precisamente para los judíos, ¿sí? Mateo es también un evangelio en donde se presentan varios discursos, ¿sí? Y estos discursos nos ayudan a entender a nosotros, ¿verdad? La relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Perdón. En la víspera de su muerte, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él regresaría, ¿verdad? Que volvería. Pero mientras, durante su ministerio, ¿verdad? Él dijo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué quería decir esto con el reino, que el reino de los cielos se había acercado? Bueno, significa nada más ni nada menos que el poder que tenía Satanás sobre este mundo estaba roto ya por la venida del reino de los cielos, ¿verdad? Que Dios iba a empezar a obrar en las personas, en las ciudades, en la sociedad, en todos los aspectos, por esta palabra que estaba siendo traída por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sucedió que en la primera venida, nuestro Señor Jesucristo dividió la historia, ¿verdad? Dividió la historia de la humanidad. Y con la segunda venida marca el final de ese acontecimiento, ¿verdad? El final de la humanidad, ¿sí? Y en este capítulo 24 que nos toca leer hoy, al final de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo predijo la destrucción del templo. Y un poco después, más adelantito, estaba el Señor Jesucristo y sus discípulos sentados ahí en el Monte de los Olivos y tenían como vista el templo de Jerusalén. Y cuando le dijeron los discípulos al Señor, ¿verdad? Que el Señor les había dicho que de hecho el templo iba a ser destruido, pero ya aprovechando que estaban ahí sentados con él en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Empezaron a preguntarle, Señor, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? O dinos, ¿en qué momento? ¿Qué señales habrá? Entonces el Señor Jesucristo les empezó a decir, ahí en este capítulo de 24 de Mateo, las señales que iban a acontecer antes de su venida. Y estas señales dicen que iban a venir falsos cristos, ¿sí? Que iban a venir falsos profetas, que iban a haber guerras y rumores de guerras, que iba a haber pestes, hambre en muchas partes del mundo y terremotos, ¿sí? Asimismo, los que creyeran en él iban a ser aborrecidos por parte de los hombres, ¿sí? Y en este tiempo nosotros nos tocó vivir estos tiempos, ¿verdad? Nos tocó ver el acontecimiento de cada una de estas señales que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que sucederían. Así que en esta segunda venida del Señor Jesucristo es totalmente esencial, ¿verdad? El cumplimiento y la consumación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Con este acontecimiento empieza la manifestación de la plenitud del reino de Dios
y donde disfrutaremos de la plenitud también de las bendiciones, ¿sí? Ahora, con esta venida del Señor Jesucristo por su iglesia, ¿verdad? Es el fin del tiempo y es el comienzo de nuestra vida con Dios, o sea, pasar a vivir por la eternidad con Él. Este evento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bien emocionante para la iglesia, para nosotros en cada uno, porque dice la Escritura que le veremos a Él personalmente. Muchos de nosotros tenemos ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón de verle personalmente. Bueno, pues cuando venga por su iglesia se nos va a cumplir este deseo en nuestro corazón, porque le vamos a ver a Él en las nubes, ¿verdad? Pero mientras viene, prediquemos su palabra, continuemos predicando la palabra que nos dio, para que nuestra familia espiritual sea la misma de nuestra familia natural. O sea, es decir, que toda nuestra familia conozca del Señor, ¿sí? Además de todos los hermanos que tenemos en la vida espiritual. ¿Por qué no oramos en este momento y le pedimos al Señor eso, ¿verdad? Que nos permita estar apercibidos. Padre amado, te damos gracias porque nos das tu palabra, Señor. Y gracias por esta promesa que nos diste de que vas a regresar por tu iglesia, por cada uno de nosotros. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a perseverar predicando tu palabra y a ser fieles en todo lo que nos demandes hasta que tú vengas por nosotros. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Y continuemos con nuestros devocionales, con la lectura que tenemos de la palabra, ¿verdad? Porque nos ayuda a nosotros bastante para darnos la dirección en nuestra vida. Dios les bendiga.